Quiero agradecer a las organizadoras y a los organizadores de estas jornadas por haberme convocado, a ustedes que eligieron este panel para escucharme y a mis queridos colegas fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que también están acá presentes. El tratamiento de la violencia doméstica y específicamente de la violencia contra las mujeres por los instrumentos internacionales de derechos humanos ha obligado a los Estados a abordar esta problemática desde el ámbito público y como una cuestión de políticas públicas. Eso lo explicará mejor que yo la doctora Beloff. Como consecuencia, las legislaciones internas, las instituciones administrativas y las judiciales deben adecuar sus normas y el trato hacia las personas afectadas para responder adecuadamente a estos mandatos constitucionales. Podemos decir que a nivel judicial, la Corte ha dado el puntapié inicial con la creación en el año 2007 de la Oficina de Violencia Doméstica, que es una oficina que recibe permanentemente denuncias de víctimas de violencia doméstica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires con un enfoque interdisciplinario. En el 2009 la Corte crea la Oficina de la Mujer y entre sus funciones una de las principales es la capacitación tanto de jueces, fiscales y defensores, dictando para toda la República Argentina, dictando unos talleres para introducir la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Yo participé y fui capacitada en uno de esos talleres. En esa misma línea, en el año 2010, el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó la resolución 16, que impuso como criterio general de actuación un tratamiento diferenciado de los casos en que se evidencia una situación de violencia doméstica. Esto generó la necesidad de un abordaje totalmente diferente de estos casos mediante la creación progresiva en el año 2011 y en el año actual 2012 de equipos especializados con el objeto de brindar una atención que reduzca al máximo. Me olvidé de pasar esta. No. Perspectiva de género. Que permita al máximo, como dijo el doctor, la posible revictimización secundaria y permita el abordaje de los casos con mayor eficacia. Yo estoy a cargo de uno de esos equipos. Voy a hablar ahora de las dos convenciones internacionales que están direccionadas específicamente a la protección de los derechos de las mujeres. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la que se conoce con el nombre de CEDAW, que es un instrumento de Naciones Unidas, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la que se conoce como Convención de Belén do Pará. Es un instrumento de la OEA, Organización de Estados Americanos. Ambos instrumentos forman parte de lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos y en nuestro país adquieren una relevancia importantísima, ya que los dos instrumentos han sido incorporados a la Constitución Nacional Belén do Pará el año pasado. ¿Por qué es importante conocer estas convenciones? Porque tienen contenidos que son determinantes a la hora de la defensa de los derechos de las mujeres. Esos contenidos hacen la diferencia en la protección de esos derechos. La CEDAW tiene una definición de discriminación contra la mujer y la importancia de la definición es porque no apunta solamente a las diferencias o desigualdades de derecho, sino de hecho, es decir, que mira tanto la ley como la práctica. Esto es importante porque hoy día existen muchas realidades que ya no consagran desigualdades de derecho, sino que consagran la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero, sin embargo, la aplicación de esas normas, la práctica, conduce a desigualdades de hecho. Esta situación es mirada desde la óptica de la Convención. Además, tiene una larga lista de derechos de las mujeres. Lo importante de esa lista y de esos derechos es que invaden los distintos aspectos de su vida, tanto desde el punto de vista
público como en sus relaciones privadas. El artículo 4 de la Convención estipula que los Estados deben actuar con la debida diligencia para prevenir e investigar todo acto de violencia contra las mujeres perpetuada tanto por el Estado como por los particulares. Belén do Pará está pensada específicamente para atender cuestiones de violencia contra las mujeres. Es muy importante porque ofrece herramientas en su texto. En primer lugar, integra en su texto una explicación de la violencia contra las mujeres como ¿qué? Como una manifestación de las relaciones sociales de desigualdad entre varones y mujeres. Nos ayuda a avanzar mucho en el camino cuando tenemos que explicar las razones por las cuales las mujeres somos sometidas a violencia de género. Contiene el reconocimiento explícito del derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Este es un reconocimiento que debe iluminar y debe direccionar el trabajo de todos los agentes protectores de derechos. Y como consecuencia, los Estados tienen deberes que cumplir. Esos deberes están direccionados a asegurar servicios y prácticas que nos aseguren a las mujeres el goce de esos derechos. Belén do Pará define también, contiene una definición muy amplia de lo que es violencia. Comprende la violencia física, psíquica, psicológica, económica y sexual. Y también contiene una explicación de las diferencias que existen en el colectivo de mujeres. Llama la atención respecto a algunos sectores dentro del grupo mujeres que están en una situación especial de vulnerabilidad frente a la violencia y menciona, por ejemplo, a las mujeres privadas de su libertad, a las mujeres migrantes, a las mujeres que por su condición socioeconómica desfavorable padecen la violencia de manera diferencial y entonces merecen una protección especial. La doctora Estela Maris Martínez ayer habló de estas situaciones de violencia y mencionó a las personas privadas de su libertad. Imagínense las mujeres privadas de su libertad. Acá es un grupo de mujeres que está vulnerado y atravesado por muchos tipos de violencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero, hace una interpretación del artículo 8 de Belén do Pará y dice que los Estados deben realizar medidas que impliquen un progreso en la prevención, sanción y eliminación de la violencia. En el marco de este concepto, ¿qué dijo la Corte? La Corte le exige a los Estados que modifique las prácticas de investigación de los casos de violencia contra la mujer. ¿Y qué dice? Introduciendo la perspectiva de género. En este sentido, también habla de la necesidad de capacitación de nosotros, de los actores judiciales y policiales. Y hace una distinción exigiendo que la capacitación no se refiera exclusivamente a la mera información y transmisión de contenidos. No se trata simplemente de que los operadores conozcan las normas, que conozcan Belén do Pará, que conozcan la CEDAW. Específicamente dice que la capacitación debe estar dirigida a la adquisición de capacidades que permitan a los operadores distinguir, identificar aquellos aspectos que tienen que ver con la discriminación de género en la vida cotidiana de las mujeres. Es adquirir una capacidad y no un mero conocimiento normativo. Finalmente, la Corte señala la obligación del Estado no solamente de identificar las prácticas discriminatorias, sino de individualizar y sancionar a los agentes policiales y o judiciales que hayamos actuado de manera discriminatoria. Estamos en presencia de violencia familiar cuando se ejerce abuso de poder en las relaciones entre los miembros de una familia. Los dos ejes de desequilibrio de poder dentro de una familia están dados por el género y por la edad. Para poder definir una situación como un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica, permanente o periódica, producirse por acción u omisión y causar un daño ya sea físico
o psíquico. Las estadísticas muestran que el adulto masculino es quien con más frecuencia utiliza las distintas formas de abuso y son las mujeres y los niños las víctimas más comunes de ese abuso. La violencia conyugal muchas veces, y podríamos decir, les digo por experiencia, la mayoría de las veces está oculta. Es por ello que tanto la víctima como el victimario intentan disimular la situación de maltrato. Es solo cuando el grado de violencia provoca daños físicos y psíquicos que se vuelve visible a los demás. La violencia conyugal incluye las situaciones de abuso que se producen en forma cíclica, con intensidad creciente entre los miembros de la pareja. La Ley 26.485 es una ley nacional de protección integral para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Contiene también una definición muy amplia de violencia en concordancia con Belén do Pará. Este tipo de maltrato tiene distintas formas, que son violencia física, puede ir desde un pellizco pasando por empujones, puñetazos, patadas, fracturas. No puede dejar de reconocerse a simple vista y, sin embargo, no todas las mujeres lo ven como maltrato. Algunas creen que es un castigo o corrección por algo que han hecho o han dejado de hacer, se autoculpabilizan. La violencia emocional son los insultos, las amenazas, acusaciones. Los insultos más frecuentes en este caso van desde la desvalorización personal, tonta, imbécil o cosas peores, a la social, puta, fea, vieja, gorda. Las amenazas más comunes que hemos recogido de boca de estas mujeres son: te voy a sacar a los chicos, te voy a dejar inválida, no te voy a pasar un peso, vas a ver cómo te mantenés sola, no te voy a, si no te gusta te vas, te voy a matar, si haces la denuncia mato a toda la familia. Las acusaciones tienen que ver con el machismo del violento: sos una mala madre, no haces nada bien, sos una inútil, andás con otros hombres, haces lo que te da la gana, sos una irresponsable, etc. Las actitudes no se transmiten con palabras, pero hieren profundamente, como la indiferencia, no dar dinero suficiente, desaparecer por días sin explicación, ser mujeriego, celoso, alcohólico, destruir objetos apreciados por la mujer, tratar mal a los chicos, maltrato sexual, etc. Muchos son los mitos respecto a la violencia familiar y conyugal. Es un mito que los casos de violencia son escasos, que no resultan un problema grave. La realidad es que en el 50% de las familias existen situaciones de violencia. Es un mito que la violencia familiar es producto de algún tipo de enfermedad mental. La realidad es solo que el 10% de los casos es ocasionado por personas con trastornos psicopatológicos. Es un mito que la violencia familiar es un fenómeno que solo existe en las clases sociales más carenciadas. La violencia familiar se da en todas las clases sociales o niveles sociales. Es un mito que el consumo de alcohol es la causa de conductas violentas. El alcohol puede favorecer las conductas violentas, pero no las causa. Es un mito que si hay violencia no puede haber amor en la familia, pudo haber habido amor. Es un mito que las mujeres que son maltratadas por sus compañeros les debe gustar, de lo contrario no se quedarían. La realidad es que una mujer maltratada presenta sentimientos de culpa y de vergüenza y eso le impide pedir ayuda. Además existen razones de índole emocional, económicas, sociales, que muchas veces les impiden salir de esa situación. Es un mito que las víctimas de maltrato a veces se lo buscan. La realidad es que la responsabilidad de la conducta violenta es de quien la ejerce. Es un mito que el abuso sexual y las violaciones ocurren en lugares peligrosos y oscuros y el atacante es un desconocido. En la realidad, el 85% de los casos ocurren en lugares conocidos o en su propia casa. El maltrato emocional no es tan grave como la violencia física. La realidad es que el maltrato emocional provoca consecuencias muy graves desde el punto de vista del equilibrio emocional. Es un mito que la conducta violenta es algo innato que pertenece a la esencia del hombre, es el golpe que se le escapa, la emoción violenta. No, la realidad es que la violencia es una conducta aprendida, un modelo que se va copiando de padres a hijos. El carácter cíclico, como dije, de la violencia
está compuesto por 3 fases. Acumulación de tensiones, el hombre comienza a acumular tensiones porque la mujer no hace las cosas como él quiere. La mujer pasa por alto los incidentes menores porque cree que si complace a su pareja no va a haber episodios de golpes. Acá la mujer se comporta como los niños maltratados. Tratan de pasar inadvertidas. Justifican los comportamientos violentos como producidos por su culpa, o hasta algunas mujeres creen que pudieron haberlos provocado con alguna contestación o actitud. Acá voy a contar una pequeña anécdota. En una entrevista que estábamos teniendo en la fiscalía, una mujer me explica y me dice, no sé, doctora, porque usted sabe que cuando él se pone como un león, yo me quedo chiquitita, chiquitita y espero que se le pase. Yo dije, ay, bueno, pero usted no tiene por qué hacer eso. Bueno, al día siguiente era el Día del Padre y recibimos la tarjeta de que mi hijito el año pasado estaba en salita de 3. Y bueno, viene la tarjeta y era Feliz Día del Padre y es un león con la cara de mi marido en el medio. Bueno, esto es un ejemplo, una anécdota para ver cómo desde salita de 3 a los varones les están diciendo que su papá es el león, el que puede gruñir, puede mandar en la casa y nosotras tenemos que hacernos chiquititas hasta que se les pase. Eso es una anécdota, pero para ver cómo todos tenemos que cambiar, no solo nosotros, no se preocupen tanto, esto tiene que va a empezar también en el colegio. Bueno, después el estallido de violencia, acá. La violencia contenida estalla en un episodio de golpes, amenazas, que a medida que pasa el tiempo suelen ser más graves. De cachetazos a empujones en principio, se pasa a golpes, patadas e incluso el uso de armas. ¿Y después qué viene? La luna de miel. Luego del episodio de golpes, gritos y amenazas, incluso con armas, el hombre se muestra generalmente arrepentido y promete que no va a volver a golpear. Trata de ser amable y busca que otro sea el culpable de lo que pasó. Suplica para no ser abandonado. Y la mujer cree en sus palabras y aún más es feliz de que él la necesite tanto y confía en que no volverá a suceder. Tenemos que nosotros adquirir la capacidad de darnos cuenta de eso, porque si no nosotros también creemos como pedagogas judiciales que la familia es lo primero y que dentro de la familia hay amor y que la familia no debe disolverse bajo ninguna circunstancia. Entonces estamos nosotros discriminando a la mujer, estamos nosotros revictimizando a la mujer y estamos nosotros ejerciendo violencia desde la justicia. La única forma de cortar el ciclo y la escalada de violencia es a través de la intervención externa, ya sean familiares, amigos, médicos, educadores, psicólogos, asistentes sociales, abogados, policías, y mediatizado por instituciones tales como, en nuestro caso, los tribunales. Por eso, y acá voy pasando a temas que nos pueden interesar, cuando del contexto de la violencia y del requerimiento del caso y del análisis del caso, nosotros en la Fiscalía vemos que a pesar de la violencia y de la denuncia y de la intervención de la justicia, que realmente les tengo que decir, a veces modifica las cosas, otras veces no las modifica, pero cuando nosotros debemos investigar igual, pero cuando vemos en el caso concreto que esta situación de vulnerabilidad que acabo de explicar no ha variado en absoluto y la situación de poder de las partes sigue siendo desigual y la mujer está en situación de desigualdad, difícilmente se encuentre en condiciones de hacer oír su voz y hacer valer sus derechos, sus deseos y sus demandas, que son súper legítimos. Cuando una mujer víctima de violencia, además de todo lo que le pasó, dice no me pasa plata, a veces pensamos o pensábamos, ay, lo único que busca es la plata. No, la mujer tiene derecho a hacer valer sus deseos, tiene derecho a que le pasen una cuota de alimentos y no tenemos que pensar que es lo único que busca. Por lo general es lo último que busca, pero tiene derecho a buscarlo y no se lo debemos negar. Lo único que quiere al principio es que la dejen en paz, pero después tiene ella que realizar y nosotros tenemos que aceptar todas las demandas de las mujeres.
Por eso está totalmente desaconsejada la Ley Nacional 26485, que les hablé de protección integral de la mujer, prohíbe enfáticamente la realización de audiencias de mediación en los supuestos de violencia familiar. Si bien dicha ley no es directamente operativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para ustedes tampoco, faltaría una ley que así lo indicase, para mí supone una toma de posición por parte del Estado que no puedo desconocer y además comparto. Yo digo que cuando la situación de vulnerabilidad todavía existe, no se puede mediar. Habrá otros casos donde la víctima está empoderada, donde puede hacerse oír. En esos casos podríamos analizar la viabilidad de la mediación penal. ¿Qué pasa con la prueba? Estas agresiones, como dije, son de puertas adentro en el ámbito familiar, normalmente sin más testigos que la propia víctima y sus hijos. ¿Y qué pasa con los hijos? Acá los hijos, como dije, son los que mamaron la violencia desde que nacieron. Los hijos tampoco quieren hablar. Es muy difícil probar estos hechos. Los hijos creen, además, como la sociedad cree, que el pobre papá lo van a meter preso, entonces niegan, les da vergüenza, ocultan la violencia. Y también, bueno, eso es un tema aparte que se habrá visto en otros paneles, la dificultad también y el tema de la declaración de los chicos, pero yo creo que acá, en los casos que es necesaria la declaración, tienen que declarar porque si no estamos convalidando la violencia dentro del hogar y eso es lo que no se debe hacer. Normalmente lo que se exterioriza no muestra toda la violencia que de hecho existe, como la violencia psíquica, que es más difícil de probar. La situación psicológica de la víctima de vulnerabilidad, que ya muy bien ha hablado el doctor, de maltrato, de miedo, de desesperación, de incertidumbre por su situación afectiva, familiar, económica. Imagínense que la mujer vive en cautiverio durante todo el tiempo que vive en pareja y cuando se corta ese cautiverio, esa situación que probablemente fue gravísima, ultrajante, donde se han cometido muchísimos delitos, es cuando denuncia y probablemente a nosotros en la Ciudad Autónoma tenemos una competencia menor, nos llegan las amenazas, pero no significa que porque estemos investigando amenazas, que por ahí no es un delito de los más graves, no haya detrás una historia de violencia muy difícil de la mujer, porque claro, una vez que logra desvincularse del abusador, del maltratador, viene la amenaza, la persecución. Y ahí la mujer está desesperada porque si no logró la exclusión del hogar, que es lo que tiene que lograr y está bien que así lo haga, muchos todavía dicen, ay, lo sacan del hogar sin poder defenderse. Bueno, antes lo dejaban adentro y la seguía golpeando. Entonces, la mujer, ¿qué pasa? Cuando no logra, y en muchos casos todavía no lo logra, bueno, ¿qué pasa? Muchas veces se retractan. Ahora vamos a ver. Por eso, toda esta situación psicológica no le permite una percepción adecuada de los hechos. Por eso es esencial que se determine y diagnostique la existencia de síntomas que constaten que la mujer está sufriendo violencia doméstica, si padece el síndrome de indefensión aprendida. Todos estos estudios que permitan el establecimiento de los mecanismos adecuados de protección y tratamiento. Esto no se cumple simplemente poniendo una consigna en la casa que muchas veces no conoce ni a la víctima ni al victimario. El policía parado en la puerta del edificio de 20 pisos y el tipo, tuvimos casos tirándole la puerta abajo arriba porque pasó y nadie lo frenó, si no lo conocen. Entonces, eso es cumplir formalmente con la exigencia de protección, pero en la práctica no siempre es una medida eficaz. Hay muchas medidas eficaces, los códigos procesales las tienen, nosotros podemos imponer medidas restrictivas, si no es posible pactarla con la defensa, se le pide al juez. Si no se empodera a la víctima, si no se atiende adecuadamente a la víctima, si no se le explican las consecuencias de la denuncia y se la alienta para que siga adelante, puede pasar que desistan, que no contesten las citaciones, que no ratifiquen las denuncias. Si es que esto pasa, esto no debería dar lugar a la retirada de la acusación fiscal, sino que debería propiciar un incremento de medios de prueba,
más allá de la declaración de la víctima. Por eso hay que investigar el caso, hay que analizar profundamente la situación. Existe lo que se llama doble fachada. Los hombres violentos que vienen a la fiscalía parecen los más buenitos del mundo, parecen unos gentlemen al lado de las mujeres que están destrozadas, que siempre nosotras, las mujeres, somos las histéricas, locas y prostitutas, y que bueno, y el hombre, el señor arquitecto, como me dijo una vez un policía, pero doctora, es arquitecto. Y bueno, y ella estaba gritando, y es una histérica, y bueno, imagínense la situación. Bueno, entonces, debemos agotar la búsqueda de pruebas diferentes al testimonio de las víctimas, cuya colaboración es incierta y variable a lo largo del proceso. Son pruebas valiosas, todas las que están acá, testimonios de personas que hayan presenciado hechos violentos, testigos de ruidos, gritos, lesiones, o quienes hayan tenido algún tipo de conocimiento de los hechos. No es habitual que una mujer salga semidesnuda a las 3 de la mañana al palier del edificio llorando, aunque no nos haya dicho nada en ese momento, o que le toque la puerta un vecino. Esa vecina que escuchó a la mujer llorando en el palier tiene que venir a declarar al juicio. Ese portero que vio, que escuchó. Intervenciones policiales previas, denuncias archivadas. Todos sabemos que las denuncias archivadas o las causas absueltas no demuestran que el hecho no existió, sino que no se investigó. Causas de otros fueros, causas sobreseídas, incluso absoluciones, no importa, porque cuando uno lee por qué lo absolvieron, por qué lo sobreseyeron al hombre, da vergüenza. Intervención de organismos de atención a las víctimas de violencia, como el 137, médicos, psicólogos, asistentes sociales, informes de hospitales, de los colegios de los hijos en común, de las maestras, pruebas periciales, médicas y psicológicas sobre la víctima, ojo, cuando sean necesarias. Acá, como dije, el estereotipo de mujer mentirosa, loca, tendemos a investigar primero a la víctima a ver si dice la verdad y antes de pasar al agresor, porque tenemos como esa cosa cultural machista de que nosotras, como dije, mentimos y gritamos y somos histéricas y agrandamos todo. Así que ojo con revictimizar acá, las pericias que sean necesarias. Prueba indiciaria, y ya termino, es esencial e imprescindible en estos casos dadas las características que engloban las agresiones domésticas, especialmente en las agresiones psicológicas, que son las que tenemos que investigar nosotros, que no dejan consecuencias visibles. El indicio es un hecho relacionado indirectamente con el delito que se quiere probar, que unido a otros indicios, hacen del mismo un elemento útil y suficiente para llegar a una conclusión de culpabilidad. La Corte Interamericana señaló ya desde el primer caso que resolvió, caso Velázquez Rodríguez, que este tipo de investigaciones deben emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Y para garantizar que las investigaciones se realicen de manera completa, no solo se debe recurrir al testimonio de la víctima, sino que las pesquisas deben estar orientadas a la investigación del contexto. El contexto, que lo menciona Berendo Pará, la Corte Interamericana en este fallo y en muchos, es esto. Es toda la prueba indiciaria. Para poder combatir la violencia doméstica no solo hay que conocerla, sino reconocerla. Eso es perspectiva de género. Les dejo acá, léanlo, lo de esto. La violencia contra la mujer es quizá la más vergonzosa violación de los derechos humanos, no conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Muchas gracias.